atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Es tu consuelo saber que yo estoy junto a ti, guiándote hacia el cielo a ser feliz. ¿Cómo están, amigos oyentes y televidentes de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más, gracias al Señor, gracias a la Virgen Santísima, a este espacio es el Encuentro con Dios que el equipo de NS Perú, aquí desde la Blanca Ciudad de Arequipa, semana a semana tenemos la alegría de compartir con ustedes diversos temas, sobre todo el ámbito espiritual, etc. Esta semana, yo no quisiera decir finalmente, pero el Padre Alberto Ríos Neira nos acompaña para cerrar más bien ahí sí, quizá este tema del sacramento de la confesión o de la reconciliación que hemos venido viendo semanas anteriores de un modo muy didáctico y ordenado. Creo que eso ayuda y ennoblece nuestra propia razón y profundizamos en la fe. Así que saludamos al Padre Alberto, nuevamente gracias por este tiempo y por esta última parte de este sacramento muy importante. Padre, gracias. De todo, muchas gracias por la invitación y bueno, hoy día en principio vamos a concluir este ciclo de diálogos, conversaciones en torno al sacramento de la reconciliación o penitencia, como también conocemos. Hemos trabajado como ya desde el Antiguo Testamento cómo Dios va perdonando los pecados. Dos, cómo en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, cómo Jesucristo perdona verdaderos pecados y también le confía a San Pedro junto con los apóstoles en comunión con él varias citas que hay que leerlas en común, ¿no? Mateo 16, 16, que le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder de las llaves, el atar y desatar. Mateo 18, 18, que le dice lo mismo a los apóstoles, ¿no? Lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, lo que ustedes aten en la tierra quedará desatado en el cielo, que habla de ese perdonar y retener pecados también. Y finalmente, Juan 20, 21 al 23, que es la cita central, fundamental, que fundamenta el sacramento de la reconciliación. Lo hemos seguido como los padres apostólicos en los primeros tiempos de la Iglesia, y ya se da el sacramento de la reconciliación. En particular hemos resaltado Orígenes, Tertuliano, que en un momento deja de ser cristiano católico y se hace montanista y da testimonio de ello, así como también otros santos padres. Después hemos recorrido también un poco la historia de cómo se administraba el sacramento de la reconciliación y finalmente la vez anterior hablábamos hasta la escolástica, cómo en este tiempo se profundiza fe y razón sobre el sacramento de la reconciliación fundamentado en la Escritura y también en la tradición antigua cómo se administraba, ¿no? Muchas personas afirman que el sacramento de la confesión lo ha inventado la Iglesia, pero no, tiene su fundamento bíblico y desde el inicio de la Iglesia ha administrado el sacramento de la reconciliación. Y es que hay que darle una salida a aquellos cristianos católicos que habían pecado mortalmente. Como habíamos dicho, habían algunos pecados que se necesitaban la penitencia canónica. Con respecto a Dios era la idolatría y el pecado también de la apostasía. Acuérdense que habían las persecuciones cristianas, la época. ¿no? Con respecto a otros pecados, el homicidio, el adulterio, la fornicación, ¿no? Para esos pecados especialmente se necesitaba la penitencia canónica, donde el ministro ordinario común era normalmente el obispo y tenía mucho tiempo a veces para las penitencias y la administración de la absolución. Finalmente ahora vamos a tocar el Concilio de Trento, cómo fundamenta y define claramente el sacramento de la reconciliación, así como otros sacramentos, pero especialmente lo que nos toca hablar ahora es de eso. Bien, Padre, esto es un excelente resumen porque usted bien lo ha mostrado que cómo va evolucionando. Incluso usted la vez pasada mencionó algo de cómo desde Irlanda incluso también el Espíritu Santo nos ayuda a ir avanzando en ese desarrollo, ¿no? del mismo sacramento. ¿Qué es un concilio? La primera vez que escuchamos nosotros nos suena algo un poquito extraño. Si nos puede comentar brevemente un poquito cuál es su origen, su función y entramos a Trento. Muy bien. El concilio es ante todo un don del Espíritu Santo que da a la Iglesia, donde es convocado por el Papa buscando muchas veces reflexionar o definir temas de fe o moral normalmente, ¿no? Donde
normalmente ocurre un concilio o ocurría hasta anterior al Concilio Vaticano II, donde a veces se cuestionaba algún aspecto de la fe o de la moral según la revelación cristiana. Entonces, pero también a partir del Concilio Vaticano II, que terminó en el año 1965, especialmente este concilio lo que hace es un don del Espíritu para que la Iglesia reflexione sobre la propia identidad de la Iglesia y su misión en el mundo, ¿no? Entonces, en este caso no era para definir problemas de fe o moral, sino justamente para hacer una reflexión en torno a la Iglesia, en torno al mundo y los desafíos que el Señor quería dar, ¿no? Muy bien, ¿cuál es el contexto del Concilio de Trento? El Concilio de Trento primero duró muchísimos años, tuvo muchas sesiones y tuvo en muchos lugares porque también había pestes, problemas de guerra. Entonces se inició en el año 1500, si no me equivoco, creo 45 al año 1563. ¿No? Trento es una ciudad al norte de Italia que está muy cerca, me parece que Alemania, y donde podrían ir a reunirse los obispos y delegados de los diferentes países de la Europa cristiana. Entonces era un lugar como geográficamente relativamente central, ¿no? Y el contexto histórico y de fe es un contexto muy difícil, ¿no? Como ustedes bien saben, este año, el 31 de octubre, se cumplen los 500 años desde que el entonces sacerdote agustino Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg sus tesis, ¿no?, sobre lo que él consideraba que eran equivocaciones, ¿no? Entonces, así hubo todo un debate muy grande con también otros, Calvino, Zwinglio, más adelante también Enrique VIII, ¿no?, donde verdaderamente se hace una fractura de la fe, ¿no? Se hace una fractura de la fe porque sobre todo se cuestiona el dato revelado en cuanto a la Iglesia como fundación de Cristo. Todos sabemos que la Iglesia tiene una doble naturaleza, podríamos decir, análoga a la de Jesucristo. Por un lado es una fundación divina, su fundador es Jesucristo, está en el corazón del Padre, es asistida por el Espíritu Santo, pero está formada por una realidad visible que justamente somos todos los cristianos bautizados en torno y en comunión al Papa, que somos frágiles, que somos pecadores. Entonces, más allá de las dificultades que podrían haber, ¿no?, fue un contexto muy difícil donde se mezclaban situaciones de fe, la ambición y poder de muchos príncipes alemanes política, en contra del emperador Carlos V o Carlos I, que era el mismo, ¿no?, en diferentes países. De verdad que fue un tiempo también de mucha convulsión, ¿no? Padre, un poquito para también quizá dar más luz a los oyentes y televidentes, ¿me puede aclarar si en esa época, digamos, Estado e Iglesia tenían quizá más cosas en común o autoridad, y eso también no es fácil una lectura desde ahora, siglo XXI, hace 4 o 5 siglos? Claro. Recordemos que el emperador también, en este caso Carlos V, era también un defensor de la fe, ¿no? Y muchos reyes lo eran. Por ejemplo, paradójicamente, Enrique VIII, ¿no?, mandó a escribir un documento que el Papa lo reconoce, y no me acuerdo en latín cuál es el nombre en este momento, disculpen, pero lo pone también como defensor de la fe. Sí. ¿No? Entonces, ¿y por qué defendían la fe? ¿No? Ahora uno puede decir, pero debe haber independencia del Estado, reino del otro. Hay que ver los contextos en sus contextos, ¿no? Cuando uno trae desde otro ángulo fuera de su contexto, puede leer mal una realidad. Sí. Y normalmente eso ocurre en estos casos, ¿no? Para ellos, normalmente el Estado o un reino tenía como su cabeza a Cristo, y su cabeza visible en la Iglesia era el Papa. Y de alguna manera la cabeza visible de Cristo para ese imperio o Estado era el rey o el político. Entonces, evidentemente, el responsable político se descubría también, si era un cristiano coherente, ¿no?, como que Dios lo ha puesto allí para ayudar. Pero muchas veces también la dimensión del pecado estaba, ¿no? Y evidentemente la Iglesia ha tenido que luchar muchas veces mucho contra esos malos reyes, malos emperadores, como otros también que eran muy buenos y muy santos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tenemos a San Luis, rey de Francia. San Fernando en, ¿no?, España. En España, y así varios, ¿no? Santa Isabel de Hungría también. Por ejemplo, algunos son ejemplares, por ejemplo, la que acaba de mencionar, o en sus contextos que a veces no le entendemos bien, ¿no? Por ejemplo, Felipe II,
Era un hombre muy espiritual, ¿no? Pero se ve muchas veces solamente el contexto desde fuera. El hombre era muy espiritual, ¿no? Y eso está en historia de la iglesia, padre. Eso está en la historia de cualquier lado si buscamos ser objetivos, ¿no? Perfecto. Entonces, aquí ya hablábamos antes de la grabación, porque estamos pregrabando este programa, a este contexto de esta, que inicia, digamos, o que empieza a quebrar, como se ha dicho, esta fractura, Martín Lutero, ciertamente había cosas que en la iglesia tampoco iban bien, como se ha hecho esta parte visible, nuestra, más bien humana, pero a veces hay confusión en los mismos nombres, padre, de cómo denominar a este movimiento, acontecimiento que inició Martín Lutero. ¿Nos puede aclarar un poquito esos términos Sí. y esto? Mire, como bien ha dicho, normalmente cuando se habla de una institución, es por ejemplo, nos decimos, estamos en el Perú, ¿no? Sí. Un peruano roba en otro país y dicen, peruano robó en tal país. Se generaliza. ¿No? No dice todos los peruanos roban, pero podría la gente tener esa impresión, no todos los peruanos robamos, ¿no? Entonces, la sobregeneralización es muy fácil y es muy injusta, Sí. ¿no? Uno tiene que decir que había muchos hijos de la iglesia, como también de diferentes países y lugares, como lo vemos en este contexto de hoy, que normalmente son contrarios a su dignidad humana, moral, cristiana, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, a veces los libros de historia dicen los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, no sé, el mismo Enrique VIII con la iglesia anglicana. Pero miren, cuando uno reforma algo, no se va de ese sitio. O sea, no vamos a arreglar desde adentro, ¿no? Si uno busca arreglar algo, es porque ve que algo se puede arreglar y se queda para arreglar, ¿no? Cuando viene el gafitero a la casa, va a la casa a trabajar a la casa, ¿no? No hace una tubería fuera de la casa, no hace en el otro lado. Entonces, primer punto, hay que llamar la verdadera reforma de la iglesia, no son los llamados reformadores, Calvino, Zwinglio, Lutero, Enrique VIII y otros. Perdón. Les podemos llamar personas que intentaron algo, pero al final hicieron otra cosa, ¿no? Y justamente así como hubo el gran cisma de Oriente con la separación de los hermanos ortodoxos, un drama, un dolor para la iglesia, también aquí hubo lo que se conoce como el cisma de Occidente, que es la fractura de prácticamente, en un sentido casi la mitad de Europa, Wow. ¿no? Con el protestantismo, el calvinismo, los anglicanos, etc. Entonces, la verdadera reforma de la iglesia, ¿no?, está fundamentada en este tiempo con el Concilio de Trento y se consolida especialmente con la evangelización que la iglesia realiza, tanto es así que es un periodo muy fecundo de santos, ¿no? Un nuevo concilio, salió un nuevo catecismo, el catecismo romano, Sí. y muchas personas verdaderamente transformaron la fe de la iglesia, en el buen sentido. Los verdaderos reformadores son los santos, ¿no? San Ignacio de Loyola, San Francisco de Javier, la Compañía de Jesús fue uno de esos grandes adalides en ese tiempo de la evangelización, de la reflexión. La cultura misma, ¿no? ¿verdad? Sí. Muchos de los teólogos que había llamado el emperador, 2 por lo menos eran jesuitas. San Carlos Belarmino, mejor uno de ellos. También, por ejemplo, le llamaban el martillo de los herejes, creo, ¿no? Sí. Por otro lado tenemos a Laínez, pero bueno, es Sí, otro momento. sí, sí. Hablando ahorita más de los santos, Santa Teresa de Jesús después, ¿no? San Juan de la Cruz. San Juan de la compañero. Cruz, tenemos también a San Felipe Neri posterior, Sí, así y un es. obispo muy santo es San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, quien no me acuerdo si me atrevo de repente a decir algo, pero es uno de los inspiradores de los seminarios. Y tanto es así, tan digno y tan grande fue este hombre, que a Santo Toribio de Mogrovejo, ¿no?, se le conoció como el Borromeo de América, ¿no? Entonces, Sí. vemos un florecimiento vocacional, de fe, ¿no?, de santidad, que normalmente no se ve y se opaca frente al otro. Y yo creo que Dios justamente dio la oportunidad para purificar a los miembros de su iglesia a través de la verdadera reforma, que fue el Concilio de Trento, y que sus frutos se han dado por muchos siglos. También la reforma litúrgica, Sí. con posterior de eso San Pío V, verdaderamente un don para la iglesia. Qué bello. Entonces,
Nuevo Concilio de Trento, Catecismo de la Iglesia Católica, santidad, evangelización, liturgia. Fue una renovación auténtica. Esto es riquísimo y creo que así nos clarifica mucho más. Y recordar esto que está hace muchos años y a veces nos lo borran. Nos lo borran en una historia mal dada o parcializada, o como usted dice, incluso citas bíblicas que son descontextualizadas. Tenemos que ir a una pausa, pero creo que nos ha servido bien de repaso, de introducción, para entrar ya en el sacramento de la reconciliación y este concilio de Trento. ¿Le parece, padre? Perfecto. Muy A bien. los amigos oyentes y televidentes les invitamos a una brevísima pausa en Hacia el Encuentro con Dios y que estemos muy atentos porque este tema nos está ayudando mucho a todos. Ahora continuamos. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. Solo de Dios, solo de los santos viene el cambio decisivo, definitivo del mundo. Es una frase no literal, pero más o menos la idea de Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de 2005. Y se me venía a la mente ahora que veníamos hablando de estos auténticos reformadores, y vaya que lo son. Padre Alberto, gracias por este tiempo que nos da, este recorrido que estamos haciendo, y les vamos a recordar a los amigos oyentes y televidentes que el Padre Alberto Ríos nos está viniendo a hablar ya varias sesiones anteriores acerca del sacramento de la reconciliación. Les quiero recordar, discúlpeme Padre, que usted es miembro del Sodalicio de Vida Cristiana y es asesor espiritual del movimiento, ¿no?, de Vida Cristiana aquí en la ciudad de Arequipa, y también es vicario episcopal de nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río Alba. Además también da clases en el seminario y un montón de cosas más. Unas cositas por ahí. Padre, gracias por este recorrido, este tiempo, y queríamos ahora centrarnos de una vez, ya un poquito explicado lo que es un concilio, el contexto histórico, que conviene mucho conocerlo para luego pues explicarnos bien qué dice el Concilio de Trento acerca del sacramento de la confesión de la reconciliación. Muy bien. Para eso es importante un poquito ponernos más en el contexto de esta pseudo reforma, ¿no?, donde especialmente Lutero y varios de ellos cuestionaban la fe como la habíamos entendido, fe y cooperación del hombre, ¿no?, gracia y libertad. En la visión protestante de Lutero hay una visión muy desesperanzada, por no decir destruida, de la visión del hombre, que el hombre ha sido destruido por el pecado, no puede optar nada, simplemente tiene que confiar en Dios. Por eso se le llama una fe fiducial. Todo lo que el hombre puede hacer desde su libertad es imposible. Por lo tanto, un poquito en general estoy hablando, la comprensión del sacramento, de los sacramentos en general, fueron cuestionados por él. En particular, él hablaba que no habían 7 los sacramentos que había instituido Jesucristo y que siempre se administraron 7, ¿no? Y él redujo a 3. El bautismo, la llamó después la cena, ¿no?, quitó el carácter sacrificial, ¿no?, y el sacramento de la confesión, que después en un momento lo reduce a una declaración de una persona que sus pecados han sido perdonados. Declaración. Según él, uno se perdonaba los pecados, entre comillas, a sí mismo, como muchas veces hablamos. Hay muchos cristianos católicos que son luteranos en el fondo, sí, donde él decía: Dios me perdona mis pecados porque me remite a mi bautismo. Interesante, pero eso no sale en la Sagrada Escritura, eso no sale en la Sagrada Tradición, ¿no? Además, ¿en qué parte de la Biblia dice que me remite al bautismo? Es una interpretación que él hizo, ¿no? Entonces, los teólogos del Concilio de Trento pueden, por favor, si a alguien le interesa la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento, del sacerdote alemán Jedin, se escribe con J, Jedin. Es increíble para explicar el deseo profundo de los padres conciliares, incluidos los teólogos, de buscar verdaderamente no defender nuestra postura, que es lo que a veces la gente piensa. La Iglesia lo que busca es servir la verdad. Entonces la misma Iglesia buscó, ¿no?, en ese esfuerzo sano de cómo en la Sagrada Tradición, antes en la Sagrada Escritura, y cómo se ha recorrido a lo largo de los siglos la administración del sacramento, ¿no? Entonces,
Lo que hicieron los padres conciliares y los teólogos fue exponer lo que ya se creía. Pero en el Concilio de Trento, ante las dudas y desconfianzas sobre esto, se define de fe, no sé si puedo decir la palabra dogmáticamente, pero podría ser también que sí, sobre el sacramento de la reconciliación o penitencia que no se había definido. Y es importante entender que se define, primero, para que quede claro el sacramento desde la doctrina cristiana católica, dos, para no generar confusión en sus fieles, y tercero, para que la Iglesia como madre vele por la fe de sus hijos, ¿no? El mismo Lutero, cuando ya se aparta de la Iglesia, es excomulgado, ¿no? Él seguía recurriendo a uno, entre comillas, confesor, porque él decía que sí le ayudaba como a desahogarse, pero no era sacramento. Claro, se le quita lo sagrado. Así es, ¿no? Entonces, eso pasa también con muchas cosas. A veces las personas quieren, ¿no?, a su manera experimentar un perdón, pero a su manera, como ellos creen, como a ellos les parece, y a veces no hay el esfuerzo de pensar, a ver, bueno, ya la Iglesia, independientemente que yo crea o no crea, a ver, ¿por qué afirma eso? Una persona que busca la verdad tiene que tener la amplitud, open mind para buscar, ¿no? A ver, ¿por qué la Iglesia explica esto? ¿Por qué la Iglesia, entre comillas, se pelea por algo que resulta tan complicado, que podría espantar a sus fieles, ¿no? Y la hace impopular. Así es, ¿no? Entonces, primero que nadie es loco, ¿no? Sí, entonces, si la Iglesia hace lo que hace, es porque es heredera de la administración de los bienes de la salvación del Señor Jesús, ¿no? Yo les doy un ejemplo. Yo confieso muchas horas. Yo hasta ahora en mi vida de confesor, nadie me ha dicho, padre, por la rejilla del confesionario, aquí le doy un sobrecito para usted. Para bendición, carros, casa, lo que sea, ¿no? Y está bien. Pero le digo esto por lo siguiente, ¿no? Si verdaderamente fuera mentira el sacramento, ¿no?, pues nos ahorrarían dolores de cabeza, migrañas, tiempo, ¿no? Pero ¿por qué lo hacemos? No lo hacemos solamente porque no tenemos nada que hacer los sacerdotes, sino porque es un acto de amor de Jesucristo que ha revelado el sacramento de la reconciliación. Primero para que lo recibamos nosotros y para que sepamos administrarlo, como tanto nos ha exhortado el Papa Francisco en particular. Entonces, queridos hermanos que ahorita nos pueden estar escuchando y viendo, el Concilio de Trento define por nuestro bien. Y es así. Y es así. Y tanto es así que muchas personas justamente han recuperado la fe y la gracia santificante, la gracia habitual, que la recuperamos por el sacramento de la confesión. Nadie puede perdonarse a sí mismo. Yo puedo rezar a Dios para que me perdone, es cierto, pero la gracia del perdón está en función al medio que Jesucristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha regalado. Y ese medio es el sacramento de la confesión. Por ejemplo, para darles un ejemplo y entender esto que estamos hablando. Si una persona está cayéndose el avión y no se confesó hace mucho tiempo y sabe que va a morir, ¿no?, puede hacer un acto de contrición perfecto, arrepentirse por amor a Dios de sus pecados y, Señor, si yo salgo vivo de esta, yo me comprometo en función al vínculo con el sacramento de la confesión a confesarme, ¿no? Porque la gracia está unida también al sacramento, ¿no? Dios podrá tener sus medios extraordinarios de reconciliación, perfecto, de eso nadie lo duda, Dios puede todo, pero yo no puedo forzar a Dios a que a lo que a mí me parece o me guste sea el camino, ¿no? Entonces el Concilio de Trento y la Iglesia como madre nos ayudó a entender las citas bíblicas que hemos dicho, Mateo 16, 16, Mateo 18, 18, también Juan 20, 21 al 23, como hemos estado hablando, cómo a lo largo de la Iglesia se ha administrado y llega a la conclusión, ¿no? Entonces, no es que se busque, a ver, ¿cómo vamos a hacer para demostrar esto? Sino justamente la demostración estaba allí, pero otros no han querido verla. Es un ahondar, esta palabra que a veces ahora puede ser malinterpretada también cuando se habla de el misterio, el dogma o dogma de Inmaculada Concepción, dogma, etc. No,
no es como una cerrazón, sino también es un reto a investigar y profundizar, algo que también se nos ha transmitido, ¿verdad, Padre? Por supuesto, mire, yo creo que es muy importante esa preocupación de la Iglesia por buscar el bien de sus hijos y el bien del mundo. Por ejemplo, ¿quién es la institución que más está defendiendo la vida humana en el mundo? Es la Iglesia, ¿no? Y junto con la Iglesia, muchas confesiones cristianas, no cristianas, paracristianas y otras de otra índole, pero yo voy caminando por la calle y me dicen, ¿no? Yo estoy a favor del aborto, caminando. ¿Así? Sí, ¿no? Yo alguna vez casi le digo, yo estoy a favor de la vida y tú estás vivo, gracias a Dios, ¿no? ¿No? Entonces, en verdad, es sorprendente, ¿no? Cómo muchas cosas se pueden achacar o ver, eso puede estar cierto en algunos casos, pero creo que es más importante ver, en este caso concreto de la confesión, cómo es un regalo a la siguiente pregunta. Si yo, cristiano católico, he caído en pecado mortal, no me puedo volver a bautizar, eso no existe. El sacramento imprime carácter, se recibe una vez, como la confirmación y el sacramento del orden, como presbítero, diácono, etcétera, en particular obispo también, ¿no? Entonces, para los que caemos mortalmente en pecado, tiene que haber una salida. Y esa salida Jesucristo la instituyó en el sacramento de la confesión. Juan 20, 21, 23. La salida está, el modo está. Entonces, recurramos al modo. No hay que complicarnos tanto. Y si hay otras personas que nos dicen, pero no, padre, yo no estoy de acuerdo, que fundamenten por qué no están de acuerdo. No bastan fundamentos porque no me parece, porque no siento. No, que busquen en la Sagrada Escritura, que con apertura y confianza busquen el Catecismo de la Iglesia Católica y lean por qué, cuál es la historia, cuál es su fundamento. Y nos vamos a dar cuenta que no hemos estado equivocados. Estos minutitos que nos quedan, se nos va avanzando el tiempo. Fe y razón no se oponen en la Iglesia, ¿verdad, Padre? No. Esto, la invitación que usted mismo nos hace a cualquier persona que tenga pues, esa sinceridad para buscar la verdad, no mi verdad, sino la verdad. La Iglesia tiene muchos y ricos documentos al respecto, ¿verdad? Muchos, miren, por eso he citado varias veces en este diálogo, por ejemplo, el gran regalo que es para nosotros, como fruto del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica. Así es. Entonces, yo los invito, por favor, miren, en internet encuentras la dirección que sale con la página del Vaticano, esa es de claridad y certeza. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico, pueden entrar también a internet y pueden ir y buscar el sacramento de la penitencia. Todas las pautas que están allí buscan el bien para que haya una buena administración del sacramento de la confesión. ¿No es un límite? No es un límite, no es un límite. ¿Por qué nos ponen tantas normas y eso? A veces pareciera, bueno, quizá también culpa nuestra no explicarla con más vida, ¿verdad? Pero a veces nos ponen como si fuesen tantas normas, tantas cosas y tal. Ese es el rostro auténtico. No, mire, lo que pasa es lo siguiente, el Código de Derecho Canónico lo que tiene que decir son normas, pautas, que justamente tienen un carácter declarativo, ¿no? Pero si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene toda una aproximación más bien profunda, espiritual y pastoral, ¿no? Porque esa es su función. Entonces, pero cuando uno lee ambos, se va a dar cuenta que esas pautas buscan nuestro bien, el bien del feligrés, que somos todos nosotros. Entonces, si la Iglesia hace todo ese esfuerzo, es porque en verdad somos importantes, pues, ¿no? Y tenemos otros documentos, por ejemplo, lo que escribió el Papa Dives y Misericordia, Dios rico en misericordia, la exhortación apostólica Reconciliatio y Penitencia, que también habla del sacramento de la reconciliación. Finalmente tenemos el documento de los papas que hablan Dios es amor, evidentemente hace una llegada al sacramento de la penitencia. El Papa Francisco que ha exhortado año de la misericordia, ¿no? No solamente se refiere al sacramento del bautismo como don de la misericordia primera, que es verdad, sino también el hecho del sacramento de la reconciliación o la confesión. Tanto es así que para que sea el año jubilar y lucrar la indulgencia plenaria, nos habla de la confesión, ¿no? Entonces, queridos hermanos, nuevamente, si hace mucho tiempo no nos confesamos, pregúntate por qué. Porque
¿A quién le tienes miedo? De Dios no hay que tener miedo, como hablábamos la vez pasada. Es el Padre del Hijo pródigo, ¿no? A quienes les retenéis los pecados les quedan retenidos, a quienes se los perdonen quedan perdonados, quedan absueltos, ¿no? No son palabras vacías, es verdaderamente el Señor quien ha instituido. Por eso no hay que tener miedo, no hay que tener miedo al perdón. Me quedo yo con esa pregunta y se la traspaso a los oyentes y televidentes para la pausa que ahora nos toca. ¿Por qué esos miedos? Ya nos he dicho, porque no hay razón, no hay razón. Y así que les invitamos a que esto lo lleven un ratito ustedes a la pausa, lo reflexionen y les vamos a dar también los contactos ahora antes de la pausa para que ustedes al momento, porque el padre Alberto Ríos estará cerca a nosotros siempre, pero para acercarles si alguno tiene alguna inquietud. Los teléfonos de contacto, no estamos en vivo, lo repito, no estamos en vivo, son los siguientes. En Lima, el 471-4172, 471-4172. En Cusco, para radio y televisión, también en Cusco, el 244-288, 244-288. Aquí en Arequipa, el 220504, 220504. Quienes de ustedes, entre ustedes manejen internet, escríbanos a nsearequipa@nsradio.com o nsarequipa@nstv.com. Les invitamos a la última pausa ya, yo con pena, porque hay tanto que aprender y es siempre tan rico, sobre este tema del sacramento de la reconciliación. El padre Alberto Ríos nos está compartiendo este material que él ha preparado. Brevísima pausa y volvemos ya con la parte final de hacer el encuentro con Dios. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi voz. A quienes vosotros retengáis los pecados se les quedan retenidos y a quienes se los absolváis, corríjame padre, se les absuelven. No es literal, pero hace una de las citas que hemos tenido y viendo en esta serie de programas. Estamos con usted, padre Alberto Ríos, compartiendo y queríamos ver ahora esta parte de las conclusiones para la vida cristiana que, como hemos visto hace un momentito, va a ser muy enriquecedor. Padre, usted nos decía que podemos empezar recordando o matizándonos, explicando un poquito las citas bíblicas y ver con toda una serie pastoral, la liturgia, etcétera, la fórmula del sacramento de la reconciliación. Muy bien. Queridos hermanos, entonces miren, desde el fundamento bíblico hay 3 citas bíblicas que son las citas fuertes que hablan del sacramento de la reconciliación. Hace un momento dije Mateo 16:16, me había equivocado, es Mateo 16:18, la primera. La segunda, Mateo 18:18, que hablan ambas del poder de atar y desatar. Se ata al pecado, se desata del pecado, pero uno no puede desatarse solo. ¿Quién me desata? Sus ministros, ¿no? En este caso, concretamente dirigiendo a los apóstoles, y hablando de los apóstoles es sus sucesores, los obispos, en comunión con los presbíteros, que somos los sacerdotes, que tenemos el sacerdocio en 2º grado. En 1er grado, los obispos, ¿no? Los administradores del sacramento de la reconciliación somos los ministros ordenados, ¿no? Un laico no tiene esa potestad. Por ¿no? más bueno que hable y tenga el don de consejo. Por y todo, buena padre, intención que pueda tener, es ontológico, porque el sacramento del orden nos da justamente esa participación en el sacerdocio como Cristo cabeza y por lo tanto para estar en función y al servicio de los fieles, ¿no? Ellos tienen una vocación, nosotros tenemos otra, ¿no? Entonces estas 2 citas bíblicas, Mateo 16:18 y Mateo 18:18, atar y desatar, vinculada a esta de Juan 20:21 al 23, que es perdonar y retener, ¿no? Y de alguna manera están ligadas, pero al revés, ¿no? La palabra atar está ligada a la palabra retener y la palabra desatar a la palabra perdonar. Esas 3 citas bíblicas son las citas fundamentales que en Concilio de Trento definen, especialmente de manera principal, Juan 20:21 23, sin negar estas y otras de carácter secundario. Ese con respecto a lo primero. Con respecto a lo segundo, la sagrada tradición, la tradición en la Iglesia, ha administrado el sacramento por muchos siglos. Nunca se ha dejado de administrar,
pero habían algunas variables diferentes a como nosotros los vemos ahora. Primero, el ministro ordinario normalmente era el obispo. Sí. La penitencia se cumplía en mucho tiempo a veces y después se daba la absolución final. Normalmente o Jueves Santo o Viernes Santo, ¿no? Recién volví a introducir. Se daba, así como el bautismo solamente se recibía una vez, igual el sacramento de la reconciliación o la penitencia se recibía una sola vez en la vida. Y así otros caracteres de penitenciales muy fuertes, ¿no? Hemos dicho también cómo a través de los monjes irlandeses alrededor del siglo VII, creo 8, con mayor claridad, se administra el sacramento de manera diferente. Los sacerdotes lo pueden dar, se pueden decir también los pecados veniales, se daba ya la absolución porque no sabíamos si la persona podía regresar o se moría, ¿no? Una función mucho más pastoral para administrar. La comunión volvió a recibirse con mayor frecuencia en la iglesia, ¿no? Después hemos tenido la escolástica en la reflexión de cómo la contrición de los pecados es fundamental para el arrepentimiento, siempre buscando la satisfacción, la confesión de boca, ¿no? Y finalmente la definición en el Concilio de Trento. Para nuestro tiempo, recordarles, hermanos, los ministros del sacramento somos los ministros ordenados. Primero, el obispo, que tiene el sacerdocio en primer grado, como Cristo cabeza, y en segundo grado, el sacerdocio ministerial, en segundo grado, los sacerdotes. Siempre con la autorización y las licencias del obispo del lugar. ¿Hay licencia para estas labores, padre? Sí, sí, por supuesto. Siempre es en coordinación con el pastor de la diócesis, que es el obispo, ¿no? Porque él tiene que velar que los sacerdotes verdaderamente podamos administrar digna y santamente el sacramento, ¿no? Que tengamos las condiciones humanas, psíquicas, espirituales, ¿no? Yo recuerdo una breve pausa, estaba por Puno, por Juliaca, y deseaba confesarme, y el sacerdote era un neopresbítero, era recién ordenado, y lo que usted dice, él me dijo que todavía le faltaba un breve periodo para poder confesar, que todavía no le habían dado como esa potestad. Las licencias, ¿no? Y es verdad, porque normalmente antes al neopresbítero se le iba como ayudando a que se centre, por ejemplo, primero en la misa. Luego la administración de la confesión, niños, jóvenes, hombres, gradual, poco a poco, ¿no? Pero volviendo al sacramento de la reconciliación, los ministros actuamos como médicos y como jueces de la misericordia, ¿no? Retener, perdonar, ver las condiciones. En cuanto al fiel, yo también soy fiel que recibo el sacramento, que verdaderamente haya examen de conciencia auténtico, que haya un dolor de corazón de los pecados, que haya un propósito de enmienda que es fundamental en el sacramento de la confesión, o sea, apartarnos de la situación de pecado, curar si hay que curar, reparar si hay que reparar. Tercero, la confesión de boca sincera, con todos los pecados, materia, número, no estar como balbuceando, ¿no? Masticando así nomás, me voy al sordito, me voy al mudito, ¿no? Uno tiene que ser sincero, ¿no? Y finalmente la satisfacción, lo que nos invite el sacerdote a rezar, a convertirnos, a ofrecernos. Entonces, el lugar de la confesión. Recuerden, amigos, que el lugar de la confesión, así como la sede en la iglesia es el lugar donde el sacerdote preside la asamblea, la sede del sacramento de la confesión es el confesionario. Entonces, si en su iglesia, en su parroquia, no tienen confesionario, creo que en este año de la misericordia sería muy importante que velen juntos por tener un confesionario, que es para el bien de los feligreses, que salgan los horarios muy claros en las confesiones, que en su momento un domingo se bendiga también la sede de la confesión, que el sacerdote utilice unas vestiduras litúrgicas apropiadas para el sacramento, que son el alba, el cíngulo que puede ser blanco o morado y la estola morada, que habla justamente de la penitencia, sacramento de la penitencia. ¿Por qué estos signos son importantes, padre? ¿Por qué? Porque, mire, todo entra por los ojos. Nosotros somos personas que necesitamos que desde lo exterior, ¿no?, pase al interior muchas cosas. Entonces, el estar revestido, primero al sacerdote le ayuda, ¿no?, a prepararse, a disponerse. Al feligrés que va a atender, que ve que el sacerdote también se ha predispuesto para servirle ministerialmente a través del sacramento de la confesión, ¿no? Que la persona escuche bien, aprendernos el acto, ¿no?, del
el acto de contrición, la oración, donde yo verdaderamente me arrepiento por amor a ti, Señor, y me voy a comprometer con todas mis fuerzas por apartarme del mal, ¿no? Que el sacerdote extendiendo la mano derecha, así sea un confesionario, ¿no? Dé la fórmula de absolución completa, que es muy bonita, que tiene dos grandes partes, ¿no? Una que es deprecativa, es decir, que reza al Padre, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y que envió el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y la segunda parte es indicativa. Yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando uno escucha ese momento de la absolución, en ese momento eres una nueva persona digna, eres como el padre del hijo pródigo, como la mujer pecadora que fue reconciliada por el Señor Juan 8, como el pobre ladrón que ha visto las puertas del cielo. Somos hombres nuevos, ¿no? Y en el momento de la absolución, persignarnos y con mucha confianza rezar y apartarnos de aquello que no nos hace dignos. Padre, respecto a esto de la fórmula, sin entrar tampoco como una estrechez, ¿no? En una como casuística, no sé, ¿qué pasa si no, la fórmula no es la adecuada o, no sé, por distintos motivos, ¿no? Y el fiel tampoco lo sabe, no lo sé. Ya, mire, siempre es importante primero que el sacerdote dé la fórmula completa de la absolución, ¿no? Hay situaciones de repente, no sé el caso, pero podría ser donde de repente tiene tantas personas o por ejemplo para confesar o de repente hasta está mal en la garganta. Claro, ¿no? O primeras comuniones, confirmaciones o alguna... Claro, pero no justifica porque deberían haber más sacerdotes, etcétera, ¿no? O sea, debe haber un discernimiento muy particular y muy delicado del cual invito a mis hermanos presbíteros a que demos la fórmula completa de la absolución, ¿no? Pero la fórmula, digamos, por decirlo de una manera central, son las palabras yo te absuelvo. Correcto. ¿No? Evidentemente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es análoga, semejante a las palabras que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, instituye o deja el sacramento del bautismo. ¿No? Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como hemos visto en los programas anteriores, si el sacramento del bautismo es la primera tabla de salvación, en la segunda tabla de salvación es el sacramento de la confesión, ¿no? Entonces la misma palabra yo te bautizo, yo te absuelvo, está vinculada. Correcto, correcto. Muy bien. Entonces tenemos esto de la fórmula. Usted nos comentó, y creo que quisiera recalcarlo también, que es importante, a veces es probable que, ojalá que no, pero que no me absuelva el sacerdote. Es lamentable, es triste, pero ¿se nos puede recordar un poquito en qué casos es posible esto? Y no es porque él sea malo, a lo mejor, ¿no? Mire, no, como mencionamos anteriormente en otra oportunidad, tengamos cuidado, queridos amigos, con decir tal sacerdote es malo, no vayas, o no me dio la absolución, ¿no? Si el sacerdote, ¿no? Nosotros no estamos para decirle no a la gente. Eso es lo primero que tenemos que entender, no tenemos que ir con un prejuicio. Nosotros no somos los supermanes y las personas son los malos, no. Acá todos somos hermanos. Simplemente a nosotros nos toca otro servicio en ese momento, ¿no? Entonces, cuando no se puede dar la absolución, cuando la persona en el fondo no quiere. ¿Y cuando la persona en el fondo no quiere? Cuando no quiere salir de la situación de pecado. O sea, no es uno, es el otro. El que a sí mismo se cierra, digamos. Se autoexcluye. Por eso, esto de retener es cuando el sacerdote le exhorta a la persona a que verdaderamente uno puede hasta de repente no sentirse mal por lo que ha hecho, pero tiene la sinceridad de querer cambiar, de apartarse del pecado, de reparar si es necesario, se le da la absolución porque se reconoce. De repente tiene ira, impaciencia, pasó algo muy grave con otra persona, le cuesta perdonar, pero tiene la intención, bendito sea Dios. El problema está cuando su intención no es sincera y cuando de repente no quiere. Entonces, uno mismo es el que se autoexcluye. Entonces el sacerdote no tiene otra cosa más que decirle, mira hermano, voy a rezar por ti, voy a ofrecer esto por ti, no voy a hacer esta penitencia, pero si tú verdaderamente no quieres salir de esta situación de mal, yo no puedo hacer esto por ti, porque es la libertad de la persona. Esos casos.
Tenemos que despedirnos, aunque unos temitas hay pendientes, pero yo preferiría que usted, por la experiencia sacerdotal, más bien, quizá nos vuelva a recordar a ese no temer, ¿no? Porque para despedirnos, ¿no? Porque y es triste, ¿no? 20, 30, 40 años, personas que no se han vuelto a confesar, quizás desde su primera comunión o matrimonio. Estos minutitos, Padre, para que pues animemos a los feligreses. Miren, queridos amigos, las cosas grandes normalmente implican grandes esfuerzos, grandes sacrificios. A veces uno se ha hecho muchas heridas, consciente o inconsciente, o ha tenido algunas dificultades también de las cuales no sabemos. Falleció un papá cuando era chico, la mamá, me peleé con Dios, mi familia se desunió, yo rezaba y tú no me escuchabas. Hermano, te aseguro que no solamente cuando rezabas te escuchaba, sino que a tu papá y a tu mamá le dabas las gracias actuales, les iluminaba la mente, el corazón y a través de otras personas para que verdaderamente cambien de actitud. Pero acordémonos, hermanos, que el misterio de la libertad es sagrado. A veces queremos que Dios respete mi libertad cuando quiero el mal. Pero cuando hay cosas que yo quiero que venga, allí sí, que no respete la libertad de nadie, ¿no? Entonces, hermano, hermana, mira y mírate, ¿no? Mírate ante el espejo y mira si tu rostro refleja gozo, alegría, paz. ¿Qué hay allí que en el fondo de tu conciencia y tu corazón, que tú y solamente Dios saben, hay que reparar? Si hay que reparar, y seamos sinceros, hay que reparar, entonces no postergues la curación, ¿no? Nadie posterga un brazo roto. No dice, voy a ir al hospital cuando no haya cola, voy a ir al hospital cuando no haya nada, o sea, a la semana siguiente. Nadie. Imagínense, hermano, hermana, ¿no? A mí siempre me gusta dar este ejemplo, ¿no? Que no te lavaras el cabello un mes, ¿no? ¿Cómo estaría esto, no? Ya. Imaginen más o menos el espíritu, 1 año, 10. No lo digo solamente por, caramba, qué mal, no, lo digo para que nos encontremos con nosotros mismos, como dijimos hace un tiempo en el capítulo 15 de San Lucas, entrar en nosotros mismos. Lee la Sagrada Escritura. Si hay algo mal en la vida que tu conciencia te recrimina, un pecado grave, una infidelidad a Dios, a la iglesia, al esposo, a la esposa, una situación muy grave como puede haber sido un aborto, ¿no? Uno no queda así nomás, ¿no? O sea, sin Dios, sin su gracia, no podemos. No puede uno perdonarse a sí mismo si no es perdonado por el otro, que es el otro en mayúsculas, que es el Señor. Y Dios nos ha dado el camino objetivo para que no nos equivoquemos, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado también situaciones así, disculpen si se extienden, yo lo pago. Padre, ¿ya? adelante. ¿Ya? Es, por ejemplo, una persona, uno puede decir bien fácilmente, yo tengo la certeza que Dios me ha perdonado los pecados porque he rezado y yo siento que es así. Piensa, siente él, todo es subjetivo. ¿Ya? Supongamos que la persona entre comillas se queda contenta. ¿Ya? La persona estará contenta y tranquila. ¿Pero verdaderamente ha sido el canal de Dios? Yo no sé. Yo no puedo decir que sí o que no. Yo le puedo decir que no sé. Pero ¿qué pasa cuando una persona sabe que se ha hecho mucho daño y por más que ha rezado y por más que ha tratado de autojustificarse, porque eso es en el fondo la confesión entre comillas con uno mismo, es autojustificarse, no le da paz? Siempre necesitamos alguien que te diga, compadre, ya fue, tranquilo, Dios te ha perdonado, yo lo cargo por ti, como a veces nosotros los sacerdotes hacemos la penitencia de personas que dicen, padre, a mí Dios no me va a perdonar, hice esto contra mi esposa, hice esto contra mi hijo, al que de repente encontraré en el cielo, o mi nieto, que le dije a mi hija, a mi casa tú no entras con otro hijo, y ha provocado un aborto. Uno
necesita una certeza objetiva, no subjetiva, que te ayude a reconciliar. Y más aún, cuando una persona sabe que cuando para una situación de excomunión del pecado del aborto, 18 años, saber que había una excomunión, efectivamente que se ha realizado el asesinato de esta persona, ¿no? Y los que han participado, cooperado y que no haya vulnerado su libertad, es una excomunión. O sea, si el pecado mortal ya nos aparta de la comunión de Dios y nos aparta del cielo, una persona que ha sido cómplice de un asesinato, ¿cómo? No sé, si uno ve en la televisión nomás, ¿no? Pero hacer el asesinato del propio hijo, nieto, ¿no? Sea hombre o mujer, sea papá, mamá, hermano. Les doy un ejemplo, no es cualquier cosa, ¿no? Estamos tocando cosas de fondo, sagradas, ¿no? Una mentira de años, oculta. Personas que de repente estén en la cárcel porque yo no hablé. Personas que han difamado. Y que así nomás yo digo, Dios me perdona y ya, ¿no? O sea, discúlpeme, uno no puede engañarse. El mundo trata de engañarnos, pero recuerden lo que Jesús dice, Juan 8:32, la verdad os hará libres. No mi subjetivismo, no mi cuento que me voy engañando, no el yo me siento así, tú me sientas acá, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Porque cuando nos pongamos delante de Dios, la verdad va a ser una y única. Y ahí, en el tribunal donde ya pasó el tiempo de misericordia, como decía San Bernardo, vendrá el tiempo del juicio. Y miren, todos estos programas recién ahorita estoy hablando un poquito fuerte. ¿Por qué? Porque también es eso, hay que ir por el canal positivo, pero también hay que advertir, ¿no? El infierno está lleno de buenas intenciones, de personas que dijeron y nunca actuaron. Y cuando quisieron actuar pasó ese momento. Sí, así es. Tenemos que acabar, pero con la promesa de poder seguir continuando algún momento, según sus ocupaciones también le den, le pido por favor la bendición para todos los oyentes y televidentes. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te agradecemos, Señor Jesús, por el don infinito del bautismo, primera tabla de salvación, pero también por tantas oportunidades que nos das para seguir perdonándonos. Juan 20, 21, 23, perdonar, retener los pecados. Que todos nosotros seamos agradecidos con el sacramento de la confesión, que no tengamos miedo al Padre de la Misericordia, a Jesús el buen pastor, al Espíritu Santo que viene a santificarnos, y que veamos que nuestra iglesia católica, conformada por todos nosotros los bautizados, nos esforcemos por ser santos, dignos hijos de la Virgen. No tengamos miedo a la confesión, recurramos si es necesario a la confesión, si hace mucho tiempo no lo hemos hecho. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Seamos santos, hermanos, no tengamos miedo de Dios. Amén, vale la pena. Gracias, Padre Alberto Ríos. Esperamos volverla a tener pronto. A los amigos oyentes y televidentes también. Nos tenemos que marchar. Gracias a todo el equipo técnico y hasta la semana que viene, Dios mediante, hacia el encuentro con Dios. Señor, óyenos, ven, atiéndenos, recoge el grito de mi